Ayer fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el decreto de la reforma de trenes que previamente el Congreso de la Unión había aprobado, con la que se devuelve al pueblo la capacidad operativa de los trenes de pasajeros. Pues más bien, así sin tanto rollo demagógico, lo que se hizo fue ajustar la regulación en materia ferroviaria para darle mayor eh, relevancia a el servicio de transporte de pasajeros. Lo que pasa es que cuando se privatizaron los trenes en la época de Ernesto Zedillo, lo que se priorizó pues fue el transporte de carga. Exacto. Y de hecho las concesiones de Ferromex y de ahora Canadian Pacific Kansas City los obligan a prestar el servicio de pasajeros, pero pues se les olvidó y ahí, conforme pasaron los años, nunca se peló el tema del transporte de pasajeros. Lo que hace esta enmienda, o bueno, no sé si llamarle enmienda, el ajuste es darle el poder real, la importancia real al transporte de pasajeros, como quien dice, de alguna manera subordinar la carga al transporte de pasajeros, que pues es el proyecto quizás emblemático en materia de movilidad, de infraestructura del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pero que mejor nos lo explique Andrés Layuz. Él es el nuevo director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío, Rogelio. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada, Andrés. A ver, platícanos exactamente cuál es el razonamiento de de este decreto que se firmó. Un poco ya lo decía, sí me parece que de forma correcta. Ay, qué bueno. Históricamente, en México, a partir de inicios del siglo XX, teníamos una gran empresa operadora de trenes que operaba servicios de pasajeros y de carga. Esta empresa en 1937 fue nacionalizada y pues fue lo que conocimos como Ferrocarriles Nacionales. Ferronales. ¿No? Exactamente. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que se fue consolidando, se concretó, digámoslo así, en sustituir todos los servicios de pasajeros exclusivamente por servicios de carga a partir de entre 4 y 2 empresas operadoras, empresas privadas, que son las que hoy tienen concesiones para operar las vías que la gran mayoría se habían construido décadas atrás. ¿Qué es lo que hace la reforma constitucional? Lo primero es que establece como un área prioritaria del Estado no solo el servicio en ferrocarril, sino específicamente el servicio de pasajeros en ferrocarril. Y adicionalmente establece que el Estado tiene la posibilidad de asignar a operadores públicos, que pueden ser entidades federativas o pueden ser empresas paraestatales, les puede asignar la operación de servicios de pasajeros sobre las vías existentes, o también podría concesionarlas a un privado. Es decir, aunque operan hoy primordialmente con servicio de carga, estas mismas vías podrán operar con servicio de pasajeros. Y como dice, se fortalece la regulación en donde se establece que se puede hacer eso en el momento que se eleva a nivel constitucional. Claro. Andrés, ¿y cuándo podremos conocer ya pues detalles de los primeros proyectos de trenes de pasajeros que se busca proyectar en esta administración? En campaña, pues la presidenta Sheinbaum comentó que al menos serían 3,000 kilómetros. Sí, de hecho, ya en las últimas semanas se dio el banderazo de salida para iniciar los estudios de 2 recorridos que son muy importantes. El primero es el recorrido del AIFA a Pachuca, lo cual nos permite tener una línea de pasajeros en operación, o nos permitirá tener una línea de pasajeros en operación desde Pachuca hasta la Ciudad de México, hasta la estación Buenavista. Como saben, actualmente se está terminando
el tren que va de Buenavista a Laifa, y los estudios que se dio el banderazo en Tizayuca hace unas semanas nos van a permitir hacer la obra para llegar hasta Pachuca. El segundo proyecto, que también ya se dio el banderazo de salida de inicio de los estudios, es el proyecto que va a México-Querétaro. Este es pues ustedes saben, es un proyecto histórico en el sentido de que siempre ha habido una demanda importante entre la Ciudad de México y Querétaro, pero también ha habido otros proyectos que no se han llevado a cabo. El objetivo en ambos casos es pues, reducir el tiempo de viaje en esta zona central del país, en estos primeros tramos, que sea también un servicio más seguro. Las carreteras tienen muchas virtudes, pero frente al ferrocarril, en términos de la seguridad de los usuarios, pues es menor en las carreteras que en los trenes, y también, por supuesto, reducir la huella de carbón. Son sistemas que son más eficientes en cuanto al uso de energía. Sin embargo, el proyecto de la presidenta Sheinbaum no solo es ir a Querétaro y a Pachuca, sino en el caso, digamos, del recorrido hacia el norte del país, es después de Querétaro ir a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. Y hacia hacia Jalisco, ir Querétaro, Celaya, Irapuato, Guadalajara, y también subir al norte hasta Nogales por las vías que existen en el Pacífico. El objetivo no es exclusivamente usar las vías de carga para servicio de pasajeros, como así lo establece la reforma constitucional, sino también construir vías para tener servicios dedicados de pasajeros, en donde ya existe, digamos, una parte del derecho de vía usado por las vías que hoy son vías de carga. Una gran interrogante que hay, Andrés, es cómo captar el interés de los inversionistas privados, porque tradicional e históricamente los trenes de pasajeros no son financieramente rentables y son intensivos en inversiones, en capital. Tendrían que pues diseñar un mecanismo para poder captar y para poder incentivar la inversión privada. ¿Ya se está trabajando en ello? ¿O qué va a pasar con la atracción de inversiones privadas para la construcción de estos 3,000 kilómetros? Creo que hay dos formas o digamos, dos proyectos para describirlos de forma precisa. Los que tienen que ver con la construcción de nuevas vías, y que son esos proyectos que menciono hacia el occidente y hacia el norte del país, digamos que tienen características muy similares a las del Tren Maya. Y como sabes, el Tren Maya se ha hecho con recursos fiscales y lo opera una empresa pública. En el caso de los servicios de pasajeros que puedan operar sobre vías de carga, justamente como ya existe la infraestructura, en su caso, y así lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se le solicitó a las empresas que hoy son concesionarias de carga que determinaran si tenían interés, como privados, de operar pasajeros en dichas vías. ¿Por qué menciono esto? Porque, como bien dices, el ferrocarril es intensivo en capital. Y por eso no solo en México, sino en todo el mundo, las grandes inversiones con esta infraestructura las suele hacer el Estado. Sin embargo, en aquellos lugares donde ya existen las vías, la inversión es menor, y por eso se les dio la posibilidad de que declararan si tenían interés en operar servicios de pasajeros. Y tanto Grupo México, que digamos Ferromex es parte de Grupo México, sí, declaró tener el interés en algunos recorridos, como también lo hizo la empresa Canadian Pacific. ¿No? Entonces, eso es parte de lo que se va a evaluar, pero sí es un empuje y un impulso muy importante, donde se regresa la posibilidad de que el Estado determine que se pongan en operación estas vías de carga para servicios de pasajeros. Andrés Layú, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, te agradecemos mucho la posibilidad de platicar contigo. Muchísimas gracias, David, Rogelio, que tengan muy buena tarde. Igualmente, buena tarde también para ti.